Vamos a seguir adelante con la próxima clase, que es ¿qué es un pastor? Entonces vamos a mirar varias diferentes palabras bíblicas para un pastor, y en verdad todo lo que se aplica a un pastor también mucho se aplica a los que están maestros en clases y cosas así. Entonces, aunque usted no es pastor, todavía los principios aplican a cualquier que está en liderazgo, sea de un clase de niños, sea un diácono, sea cualquier tipo de liderazgo en la iglesia, pero especialmente para los pastores. Entonces vamos a orar, entonces mirar esa clase breve aquí. Padre, gracias por el gran privilegio que tenemos de poder compartir tu palabra con otros. Para mí no hay mayor privilegio o mayor responsabilidad de poder tratar de explicar y aplicar tu palabra a las vidas de las personas. Señor, que nos ayudes en esta clase a ver la seriedad de lo que es ser pastor, aún ser maestro de clases de adultos o de niños, o encargado de cualquier cosa de tus asuntos, los que son padres, poder enseñar a sus hijos. Señor, ayúdanos a ver cuán difícil, cuán imposible es sin tu ayuda, y ayúdanos a ver que ya nos has dado el mejor ejemplo en Cristo. Y Señor, ayúdanos a depender totalmente de ti, de tu Espíritu, para poder reconocer nuestra responsabilidad como líderes, como maestros, como pastores, y poder cumplir de una manera que te agrada a ti, a esa responsabilidad, esa tarea que nos has dado. Que me ayudes a mí en ese tiempo a poder decir claramente, no mis propias opiniones, sino lo que enseña tu palabra, para que sea de provecho para cada uno que está aquí, para tu honra y tu gloria. Y en nombre de Cristo pedimos esas cosas. Amén. Entonces vamos a ya entrar. Si tienen ahí sus libritos, sus páginas, estamos en la página que dice que es un pastor. Ahí está mi nombre, Seth Armstrong, Esteban Armstrong. Entonces vamos a empezar mirando la primera palabra, que es la palabra pastor. Y hay muchos diferentes pasajes que hablan del hecho de que el pastor es como un pastor de ovejas. Pero yo voy a básicamente escoger un pasaje o dos que creo yo que habla más claramente de lo que significa eso. Entonces vamos a empezar ahí en 1 de Pedro, capítulo 5. Si todos pueden buscar ahí 1 de Pedro, capítulo 5. Y vamos a empezar a leer ahí en versículo 1. 1 de Pedro 5, empezando en versículo 1. Te ruego a los ancianos que están en vosotros, y yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces vemos aquí que habla de varias diferentes cosas que un pastor hace. Primeramente tiene que apacentar la grey. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que vas a dar comida. Vamos a hablar en un momento de ser predicador y enseñador y maestro. Y para poder apacentar una grey, un pastor tiene que dar comida a sus ovejas. Si no les guía la comida, van a morir de hambre. Y tristemente hay muchos maestros o pastores que no dan comida a sus ovejas. No estudian bastante, no enseñan la palabra de Dios como es. Entonces su gente no sabe cómo crecer en el Señor, no sabe que enseñan la palabra de Dios, y mueren muchas veces espiritualmente, son muy débiles porque no saben lo que enseña la palabra de Dios, porque sus maestros, sus pastores no les han enseñado. Entonces tiene que dar comida buena, tiene que guiar. Apacentar también significa, tiene la idea de ser un líder, de mostrarles no solamente por su palabra, pero por su ejemplo, cómo vivir la vida cristiana. Un pastor tiene que guiar a sus ovejas, y las ovejas van a seguir. Entonces, si usted no está viviendo por Cristo, si usted no tiene un amor por Cristo, si usted no está viviendo una vida pura, si usted no está creciendo, si usted no es humilde, si usted no está lleno del Espíritu Santo, ¿cómo cree usted que los estudiantes, los que están bajo su liderazgo, van a hacerlo?
Y eso es exactamente lo que necesitamos orar, que el Señor nos ayude a poder guiarles porque nos están siguiendo. También significa cuidar. Dice allí no solamente debemos apacentar la grey, pero también cuidando de ella. Y nos dice varias diferentes cosas acerca de cuidar. Claro que cuidar dice que cuando vemos que están entrando en peligro, vamos a decir, no vayas allí, no hagas eso, te va a dañar. A veces significa disciplina, a veces significa que vamos a tener que hablar duro con ellos para que no entren en cosas que van a destruirles. Pero también nos dice aquí Pedro en versículo 2 que cuando estamos cuidando no podemos hacerlo por fuerza ni por dinero. Si usted está enseñando en una clase de escuela dominical y la única razón por qué estás ahí es porque el pastor te puso ahí, no quieres estar ahí, pero te sientes mal porque nadie más quiere hacerlo y el pastor le ha puesto ahí, entonces dices, bueno, tengo que estar aquí, voy a hacerlo. Y aún peor, si un pastor es un pastor solamente por fuerza. Bueno, nadie más quiere ser el pastor de la iglesia, entonces yo seré el pastor, pero no quiero hacerlo, pero me están forzando, todos me están diciendo que debo ser el pastor, entonces voy a ser el pastor. No, dice que eso es una razón horrible para ser pastor, para ser maestro, para ser líder. Tenemos amor al Señor y por amor a las ovejas, porque a veces estamos haciéndolo. Muchos son pastores por dinero. La mayoría en nuestros círculos, en las iglesias fundamentales, no son pastores por dinero, porque no ganamos mucho dinero. Pero hay muchas personas ahí en las iglesias grandes que solamente están ahí para ganar mucho dinero. Y si están ahí por ganar dinero, no es una buena razón para ser pastor. Aún en las iglesias fundamentales, hay algunos pastores que solamente están ahí porque dicen, bueno, es fácil, yo no hago nada, solamente me pongo el domingo y abro la Biblia y empiezo a hablar algo de mi mente, entonces el resto de la semana duermo o juego y me pagan, aunque no me pagan mucho, por lo menos no que tengo que hacer algo. No tengo que hacer mucho. Y otra vez, eso no es una buena razón para ser pastor. No vas a estar cuidando de las ovejas si solamente lo estás haciendo por fuerza o por dinero. No por ganancia deshonesto, sino con ánimo propio. Entonces vamos a hacerlo porque el Señor ha puesto en nuestro corazón, hay una necesidad, sea de esa clase de niños de 12, 13 años de edad. Yo tengo una carga en mi corazón por ellos. Yo quiero enseñarles la palabra de Dios. Ellos necesitan desde una temprana edad saber del amor de Dios, saber de lo que el Señor quiere para ellos. Entonces yo tengo una carga para ellos, yo tengo un amor del Señor y no puedo aguantarlo, tengo que compartir eso con ellos y por eso voy a estar enseñando esa clase. Por eso voy a estar predicando, porque el Señor ha puesto en mi corazón una carga por la verdad que está en la palabra, un amor por el Señor, un amor por las almas perdidas, un amor por los hermanos en la iglesia, un deseo de poder ayudarles a avanzar en su fe, un deseo de poder mostrarles cuán grande y bueno es mi Dios. Y por esa razón yo no quiero hacer nada más sino eso es mi deseo más grande. Propia voluntad, eso es lo que significa aquí. Entonces no lo estamos haciendo porque el pastor nos forzó, porque otra persona dijo tienes que hacerlo, entonces por culpabilidad, por otra razón así decimos, bueno, si no lo hago todos van a pensar que soy mal cristiano, entonces lo voy a hacer, pero no quiero estar ahí. Es tan aburrido, aborrezco a esos niños que son tan molestosos, aborrezco a la gente en mi iglesia, siempre me molestan, pero tengo que estar ahí. No, yo quiero estar ahí. Porque la palabra de Dios es algo tan bonita, la palabra de Dios es algo tan rica que no puedo aguantar sino poder predicarlo. Como dice Ezequiel, que está como un fuego en mi corazón y no puedo aguantar, aun si quiero aguantar, tengo que predicar, tengo que enseñar porque es tan importante y eso es mi deseo más grande. De eso habla aquí por ánimo propio. Entonces tenemos que apacentar, tenemos que cuidar, no por fuerza o dinero, sino por propia voluntad. Y sigue en versículo 3, dice, no como los señoríos sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Entonces tenemos que guiar por ejemplo, no teniendo señorío. Hay muchos que agarran un poco de poder, sea una clase de jóvenes y ya ellos piensan que ellos son el don de Dios para los jóvenes y el único que pueden enseñar en toda la iglesia, y yo voy a pegarles sobre la cabeza, yo voy a forzarles a poder creer en el Señor y servir al Señor y yo soy el pastor y nadie me va a decir lo que digo es mal, yo soy encargado de todo y por fuerza, por señorío, ellos creen que son los mejores. Y todos que tienen una clase de jóvenes y dicen, no hay esperanza para ellos, todos son rebeldes, nadie quiere servir al Señor, son tan malos.
Y se pregunta entonces, ¿por qué están las ovejas corriendo por todos lados? Porque no tienen un pastor que les ama. Muchas veces la razón porque nuestras congregaciones, nuestras clases no quieren servir al Señor es porque nosotros solamente estamos preocupados de nuestra imagen, de nosotros mismos. Y no tenemos un amor sincero, no estamos estudiando, no estamos tratando de enseñarles y orar por ellos y visitarles y tener un concepto correcto de qué es un pastor. Y luego sigue el pasaje, no tenemos el tiempo de leerlo, pero sigue hablando de cómo el Señor mismo va a castigar a esos pastores. Porque si usted es un maestro, si usted es un pastor, usted tiene una responsabilidad más grande que cualquier otro. Y el Señor, como dice en Santiago, los maestros tienen mayor condenación. Y dice aquí que si usted está encargado de una clase y no lo toma en serio, no estudias, no tratas de amar y orar por su clase, y los niños se van y no tienen ningún amor por el Señor porque ven que usted no tiene ningún amor por el Señor. No tienen ningún interés en la palabra de Dios porque todas sus clases son tan aburridas porque no has puesto el tiempo para poder hacer la palabra de Dios interesante a los estudiantes. Entonces Dios le va a castigar. Y termina diciendo, yo mismo voy a tener que hacerlo. Y muestra el amor por el Señor. No vamos a tener el tiempo, pero si usted también busca en Juan 10, 1 al 16, no vamos a leerlo ahora, pero ustedes a lo mejor pueden notarlo ahí en sus libros y leerlo cuando llegan a la casa. Ahí habla del buen pastor. Y una de las cosas que dice vez tras vez en ese capítulo es que el buen pastor ponga su vida por sus ovejas. Si nosotros queremos ser un pastor como Cristo fue pastor, va a requerir sacrificio. Vamos a tener que sacrificarnos a nosotros mismos. Jesús, como el pastor, no está ahí para tomar de las ovejas, que ellos me den a mí, que ellos me alaben a mí. No, nosotros estamos allí para sacrificar por las ovejas, dar de nuestro tiempo, dar de nuestro amor, dar de nosotros mismos para ellos, para poder amarles con todo el corazón. Eso es un pastor. Pero no solamente usa la palabra pastor mismo para describir el pastor, también es un predicador. Mira conmigo a 2 de Timoteo capítulo 4. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 dice, ante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. 15 a tiempo y fuera del tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de se montarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo tiempo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple ministerio. Entonces vemos aquí que predicar significa proclamar como un heraldo. Significa que tienes un mensaje tan importante que tienes que decirlo. Me acuerda de la historia del principio de los Estados Unidos, cuando el que se llama Paul Revere estaba allí, tenía que avisar a todos los pueblos que había, de los que Inglaterra, el ejército de Inglaterra iba a venir y tiene que prepararse. Entonces él fue por los pueblos con su caballo gritando, ya vienen los ingleses, ya vienen los ingleses, ya vienen los ingleses. Estaba gritando, estaba diciendo eso porque era muy importante. Y eso es lo que está haciendo un predicador. Tiene emoción, tiene convicción y está predicando la palabra, está diciendo, dice allí, redarguir, reprender. Vemos aquí que dice en tiempo, fuera del tiempo. No importa si es popular o no. Hoy en día muchas iglesias ya no prediquen porque a las personas no les gusta que les diga que están haciéndolo mal. No les gusta que les habla el pecado y del arrepentimiento. No les gusta la predicación. Entonces solamente tienen una plática como hablando de lo bueno, solamente tienen dramas, cosas así, pero la palabra de Dios dice que una de las responsabilidades para un pastor es predicar la palabra de Dios. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Y dice que predicar involucra redarguir y reprender. Significa decir que algo está mal. Si en nuestras predicaciones nunca hablamos del pecado, si las personas nunca salen con un sentido de convicción que lo que están haciendo no está bien, no estamos predicando.
Si solamente siempre hablamos del amor y del perdón y de esas cosas y nunca decimos Jehová está enojado con vosotros por su pecado, que lo que está haciendo está mal, no agrada al Señor, tiene que arrepentirse, tiene que buscar el perdón de Dios, tiene que buscar la ayuda del Señor para cambiar, porque lo que está haciendo no está bien. Si no redarguimos y reprendemos, no estamos predicando. Entonces dice, exhorta significa venir al lado para mostrarles cómo corregir. Tristemente muchos tienen muy bien reprender y redarguir, pero nunca les enseñan cómo hacerlo bien. Nunca les enseñan cómo vivir la vida cristiana de una manera correcta. Entonces no solamente reprendemos y redarguimos, pero también exhortamos, venimos al lado para poder mostrarles cómo corregir lo que están haciendo mal. Entonces nos dice que tenemos que hacer con dos diferentes cosas. Déjame agarrar mi cosa antes que muera mi computador. Pero dice que primeramente tenemos que hacerlo con paciencia. Si lees ahí, 2 Timoteo capítulo 4, en versículo 2 al final, dice primeramente tenemos que hacerlo con paciencia. Es muy fácil. Es muy fácil cuando nosotros estamos enseñando a los niños o a los adultos o a los jóvenes y vemos que no están cambiando, vemos que están haciendo los mismos pecados, vemos que no quieren poner atención, perder la paciencia. Es muy fácil pensar que nosotros somos tanto mejores que ellos no quieren servir al Señor, que ellos no tienen un amor por el Señor, y solamente gritarles, solamente decir, todos son malos, ustedes no van a hacer nada por el Señor, ustedes son tan malos, yo soy tan bueno. No, dice que cuando estamos tenemos que ser duros, tenemos que decir lo que está haciendo no está bien, pero con paciencia, con amor, reconociendo que nosotros tampoco somos buenos. También necesitamos la ayuda del Señor. Y con doctrina, no estamos ahí para predicar nuestras opiniones. No estamos ahí para predicar lo que nosotros queremos decir. Hay muchos pastores que solamente predican de la misma cosa cada semana porque les gusta esa cosa, ese tema. Pero la palabra de Dios dice que tenemos que predicar doctrina, lo que enseña la palabra de Dios, no lo que viene de nuestras mentes, no solamente de la política, no solamente de lo que nos gusta, pero lo que dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que ser un predicador, pero también debemos ser un maestro. Vamos en Efesios 4, dice que no tienen que buscar ahí, dice ahí que Dios ha dado algunos de los dones de ser pastor maestro. Pero mira 1 Timoteo 3:2, unos cuantas páginas antes. 1 Timoteo 3:2. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Y quiero enfocarme en esa última característica, apto para enseñar. Apto para enseñar. Cuando un pastor está predicando, no solamente debe estar ahí gritando, aplicando, pero también debe estar enseñando. Un pastor debe ser apto para enseñar. Entonces no solo predica con emoción y amor, debe hacer eso, pero da el sentido. Deben salir, en Nehemías 8:8 dice, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo de que entendiesen la lectura. Entonces deben salir con un mejor entendimiento de las Escrituras. A veces hay pastores que predican un muy buen sermón y todos salen convencidos de su pecado, pero casi no usan la palabra de Dios. A lo mejor usan un versículo aquí, un versículo allá, y cuando la gente lee la palabra de Dios no entiende nada del pasaje. Cuando estamos predicando debemos estar enseñando lo que significa la palabra de Dios, para que cuando ya lleguen a casa ellos pueden saber cómo interpretar la palabra de Dios. Si estamos predicando la doctrina de la palabra de Dios, las personas después de estar en nuestra iglesia por 1 año, 2 años, deben poder ir a su casa y leer un pasaje y saber cómo entenderla y cómo aplicarla a sus vidas por ellos mismos. Si no tienen esa habilidad es porque el pastor, el maestro, no está enseñando bien la palabra de Dios. Y para enseñar bien, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, requiere mucho estudio. Si vas a en verdad entender bien lo que significa un pasaje,
vas a tener que pasar mucho tiempo leyendo el pasaje vez tras vez, tras vez, tras vez. Vas a tener que a lo mejor buscar el significado de palabras en un diccionario. Vas a tener que a lo mejor buscar las interpretaciones que otros hombres mucho más sabios que nosotros, que han estudiado la palabra por mucho más tiempo, han dicho acerca del pasaje. Van a tener que entender cómo ese pasaje concuerda con el resto de la escritura para que puedas entender muy bien, porque si usted no entiende lo que el pasaje dice, ¿cómo vas a poder explicar a otros? Y el problema es que muchas veces cuando enseñamos o predicamos, solamente agarramos un concepto de nuestra mente y tratamos de buscar un versículo que va con lo que nosotros tenemos. Bueno, yo quiero hablar del amor. A ver, aquí en 1 Juan dice algo acerca del amor, entonces yo voy a decir lo que yo quiero decir acerca del amor y añadir un poco de la palabra de Dios. Eso no es predicar. Predicar es tomar un pasaje normalmente o tomar varios pasajes, estudiarlos profundamente hasta que tú entiendes muy bien lo que significan y entonces explicar y aplicar ese pasaje a las personas. Entonces requiere mucho estudio para hacer eso. Por eso dice 2 Timoteo 2, procura con diligencia darte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Tienes que ser un maestro. Hay unas palabras más para terminar. Primeramente, debe ser un anciano. Otra vez estamos allí en Timoteo, 1 Timoteo 3, 6, dice, no un neófito. Uno nuevo significa esa palabra. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Tiene la idea de madurez. Obviamente un anciano es normalmente alguien que tiene una edad avanzada, pero hay hermanos que son mayores, que han estado en la iglesia toda su vida, que todavía no han estudiado la palabra de Dios y no son maduros. Y a veces hay personas más jóvenes que han pasado mucho tiempo en la palabra, que ya han llegado a ser más maduros espiritualmente. Entonces aquí tiene la idea de madurez, que un pastor, un maestro, no debe ser uno que recién llegó a conocer al Señor. No debe ser alguien que no ha pasado mucho tiempo leyendo la palabra del Señor, que todavía es muy inmaduro. ¿Por qué? Porque pronto va a pensar que Él es mejor que todos los otros y va a caer en el trapo del diablo y va a caer en muchas tentaciones porque Él es mejor que todos. Y como dice, el que piensa estar firme, eso es el que va a caer. Entonces, no nuevo creyente. Entonces, habla del obispo. Si mira unas páginas después, 1 y 2 Timoteo, entonces hay Tito. Ahí en Tito, capítulo 1, versículo 7, dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado a vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestos. Entonces nos explica ahí que es un obispo, es un administrador. Es alguien que administra, o podríamos decir un supervisor. Entonces un pastor y un maestro, pero especialmente un pastor, debe saber utilizar bien los recursos que Dios le ha dado, tanto personas como posesiones. Mi novia, ella vino de una iglesia. En su iglesia el pastor que fue antes el pastor que está ahí ahora era un muy buen predicador, podía predicar muy bien la palabra de Dios, era una persona que amaba a la gente, era un muy buen pastor en todos los sentidos, pero era para administrar las cosas era muy muy malo. Entonces su iglesia estaba con muchas deudas, ya estaban por perder el local porque no estaban pagando los biles del local. Había muchas personas en la iglesia que estaban enojados con él porque no manejaba bien las personas, no sabía cómo poner a esa persona en esa posición y dirigir la iglesia. Entonces, aunque fue muy buen predicador, aunque fue muy bien enseñador, aunque amaba a las personas, no sabía cómo administrar la iglesia. Entonces, por eso la iglesia casi se dividió, casi se dejó de existir por causa de eso. Entonces vino otro pastor después de él que sabía muy bien cómo administrar las cosas, usó muy bien las finanzas de la iglesia, sabía cómo poner las personas en sus lugares y ya la iglesia creció otra vez y ya se puso muy fuerte y grande. ¿Por qué? Porque sabe cómo administrar. Un pastor debe tener esa habilidad de saber cómo administrar, o por lo menos de saber cómo delegar, saber cómo decir, ok, hay un hermano en mi iglesia que es muy bueno con las finanzas, entonces voy a ponerle a él encargado de las finanzas. Ese hermano aquí está muy bueno en dirigir la escuela dominical, entonces voy a poner a él encargado de asignar a los maestros.
Y aunque él no tiene todos sus talentos, él debe por lo menos saber cómo encontrar personas que saben esas cosas y ponerlos encargados para dirigir, para organizar bien la iglesia. Y eso es una de las tareas del pastor como líder, de poder supervisar y dirigir. Entonces también debe ser un siervo. No tiene que buscar porque ya casi se acabó el tiempo, pero déjame leerles 2 Corintios 4:5. Dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Un pastor, un maestro no está ahí solamente para predicar, no solamente está ahí para recibir el aplauso de la gente por ser tan bueno predicador, no solamente está ahí para que todos los otros le sirvan a él está ahí para servir. Y si un pastor y un maestro no están dispuestos a ir y limpiar con la gente, ir y escuchar a la gente, si no están dispuestos a servir a la gente y reconocer que su trabajo no solamente predicarles, pero servirles y amarles, no va a ser un buen predicador o un buen pastor. Un líder, sea maestro, sea pastor, tiene que ser un siervo, como Cristo lavando los pies de sus discípulos. Reconocer que eres un siervo, y finalmente debes poder saber aconsejar. Debes ser un consejero. Si todavía están ahí en Timoteo, pueden buscar unos libros antes. 1 Tesalonicenses 3:2. 1 Tesalonicenses 3:2. Enviamos a nuestro hermano, servidor del Señor, otra vez vemos ahí el concepto de servir, y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaos respecto a vuestra fe. Pablo estaba enviando a Timoteo, a los tesalonicenses, para poder confirmarlos y confortarlos y animarlos, porque estaban teniendo muchas dudas y problemas. Entonces, una de las cosas del pastor es no solamente va a tener que predicar, pero las personas van a venir a él con sus problemas. Y va a tener que saber cómo usar la palabra de Dios para animar y ayudar a las personas a saber cómo tener buenos matrimonios, ser buenos padres, cómo enfrentar situaciones difíciles en el trabajo y aconsejarles en las situaciones difíciles. Y cuando pierden un ser querido, saber cómo consolar con la palabra de Dios. Cuando están pasando por tiempos difíciles, saber cómo orar por ellos cuando están enfermos. Entonces debe ser un consolador y un ayudador en los tiempos de dificultad. Hay muchas otras cosas que podríamos decir, no tuvimos mucho tiempo hoy, pero muchas más cosas que es un pastor, pero eso es una de las cosas más importantes de ser un pastor, de ser un líder. Tiene que ser un pastor como un pastor de ovejas, un predicador, maestro, anciano, maduro, o un obispo que administra bien las cosas, un siervo y un consejero. Solo mencionar que nosotros como bautistas, eso es lo que nosotros creemos acerca de esas palabras. Si usted va a una iglesia presbiteriana o a algunas iglesias bautistas, ellos van a tener diferentes conceptos de qué es un anciano. Muchos creen que debe haber varios diferentes ancianos, que no significa pastor en sí, que es más como otro líder de la iglesia. Obviamente, si usted va a una iglesia presbiteriana o católico, cuando hablan de un obispo, ellos piensan que es uno que está en vez de solamente ser un pastor, es uno que está encargado de básicamente enviar pastores más arriba del pastor. Ellos tienen otras definiciones de esas cosas, pero nosotros, de acuerdo a lo que hemos visto en la palabra de Dios, eso es lo que nosotros creemos, que todas esas palabras aplican al pastor, solamente son nombres diferentes para un pastor. Una pregunta rápida antes de terminar. Ok, vamos a orar y ya doy el tiempo al pastor.